Buenos días, estudiantes. Ahora vamos a trabajar el curso de aritmética. En él vamos a resolver las páginas 16 y 17 de tu libro. El tema que vamos a trabajar son operaciones con conjuntos. La operación de unión, intersección y diferencia. Vamos al trabajo entonces. Bien, estudiantes. Vamos a trabajar las operaciones con conjuntos y la primera operación que vamos a determinar y vamos a conocer es la intersección. ¿Qué dice la intersección? La intersección tú la identificas con este símbolo, como una U invertida. ¿Qué significa la intersección? Dice que la intersección es un conjunto que está formado por los elementos comunes, ojo, comunes de M y N, según el ejemplo que hemos dado. ¿Qué significa elementos comunes? Elementos que se encuentren tanto en el conjunto M como en el conjunto N. Veamos entonces el ejercicio. Observemos los elementos de M, que son 3, 4, 5, 7 y 8. Y los elementos de N, que son 5, 8, 9, 10 y 11. Por simple observación, ¿quiénes serán los elementos comunes de M y N? Son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. En este caso, el primer elemento que se repite sería el 5 y el número 8. Entonces, la intersección de los conjuntos M y N estará formada por los elementos 5 y 8, porque no hay más elementos comunes. Eso vendría a ser la intersección. Ahora vamos a conocer la unión. La unión se representa con este símbolo, como una U. ¿Y qué significa la unión? La unión es el conjunto que está formado por la reunión de todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. ¿Qué significa eso? Significa colocar todos los elementos de ambos conjuntos. Si hay algún elemento que se repita, basta con escribirlo una sola vez. Al observar los elementos del conjunto A, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y los elementos del conjunto B, A, B, C, D, nos damos cuenta que en la unión deben ir todos los elementos. Y como tú ves, ninguno se repite. En este caso, la unión significa reunirlos a todos. Entonces yo colocaría 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y como voy a unirlo, lo juntaría con ¿qué elementos? Con A, B, C y el elemento D. Eso sería la unión, reunir a todos los elementos de ambos conjuntos. De manera similar, tú en casa vas a practicar el ejercicio 3 y el ejercicio 4. El ejercicio 3 te piden determinar la intersección de los conjuntos P y Q, o sea, los elementos comunes de P y de Q. Y en el ejercicio 4 te piden determinar la unión del conjunto E y F. O sea, colocar todos los elementos de ambos conjuntos. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 17. Ahí nos dicen lo siguiente. Se tienen los conjuntos A, definido con los elementos 0, 2, 4, 6, 8. Y el conjunto B con elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Me piden calcular la unión del conjunto A y B, ya lo puedes hacer. La intersección de los conjuntos A y B. Pero ahora vamos a aprender un nuevo concepto, la diferencia. A diferencia B y B diferencia A. Vamos a entender esta última parte a continuación. Bien, estudiantes, para entender la diferencia, basta observar bien cómo se expresa cada uno de ellos. Cuando tú tengas A diferencia B, los elementos que van en el conjunto de A diferencia B serán los que solo pertenezcan al conjunto A. ¿Qué significa eso? Que acá van a entrar solamente los elementos que estén en el conjunto A, más no los que pertenezcan al conjunto B. Y cuando tengas B diferencia A, en ese conjunto irán los elementos que solo pertenecen al conjunto B. Es decir, que estén en el conjunto B únicamente y que no pertenezcan al conjunto A.
En nuestro ejemplo veamos a continuación. Bien, al observar los elementos del conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8, y los elementos del conjunto B, 1, 3, 5, 7 y 9, nos podemos dar cuenta que acá no hay elementos comunes. ¿Por qué, profesor? Porque no hay elementos que se repitan en ambos conjuntos. ¿Qué significa eso? Que A intersección B es el conjunto vacío. Y tú puedes escribir de esta manera el conjunto vacío. O también se puede definir de esta manera el conjunto vacío, colocándole este símbolo. Bien, entonces vamos a ver cómo sería A diferencia B. A diferencia B son los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Como no hay elementos comunes, entonces A diferencia B serán los que solo están en A. Es decir, que ahí irá el elemento 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque no hay elementos comunes. Entonces todos ellos solo pertenecen al conjunto A. Y de igual manera, si te piden B diferencia A, serán los elementos que solo pertenezcan al conjunto B. Como no hay elementos comunes, entonces en el B diferencia A, ¿quiénes irán? Irán simplemente 1, 3, 5, 7 y finalmente el 9. ¿Por qué? Porque no hay elementos comunes. De manera similar al ejemplo anterior, al número 1, vas a trabajar el ejercicio número 2. Pero ten en cuenta que acá sí hay elementos comunes. Eso es lo primero que tienes que observar para poder trabajar. Bien, estudiantes, vamos al ejercicio número 3. Acá ya tenemos un diagrama de Venn, en el cual están relacionados varios conjuntos. Pero vamos a lo que nos piden calcular. Me piden calcular D diferencia B. D diferencia B son los elementos que solo pertenecen al conjunto D, más no al conjunto B. Observemos, ¿dónde estará D? D es el conjunto de color celeste. A este conjunto debo quitarle todos los elementos del conjunto B. Entonces, al conjunto D de color celeste le voy a quitar los elementos del conjunto B, que son 2, 6, 8 y 1. Le voy a quitar esos elementos. ¿Y qué me quedarían? 3, 5, 7, 10, 11, 4 y 2, que serán los elementos del conjunto D y que no pertenezcan al conjunto B. Vamos a ordenarlo ahora. Bien, entonces, al conjunto D le voy a quitar los elementos del conjunto B y me quedaría 3, 5, 7, 10, 11. Vamos a ir 3, 5, 7, 10, 11. Además, también tendrían que ir ¿quiénes? El 4 y el 12, que también están en el conjunto D y no están en el conjunto B. También iría el 4 y el 12. Como te das cuenta, no necesariamente tiene que estar bien ordenado, pero sí deben estar todos los elementos que solamente estén en el conjunto D y no en el conjunto B. Ahora voy a relacionar C diferencia A, o sea, los elementos que solo estén en el conjunto C, pero no estén en A. Entonces vamos a ver qué color es el conjunto C. El conjunto C es el de color verde y el conjunto A es el de color naranja. Si tú te has dado cuenta, yo solamente me tengo que fijar en esos dos conjuntos. No me interesan las otras agrupaciones. Solamente C y solamente A. Significa C diferencia A los que solo están en C y no en A. Como tú te das cuenta, no hay elementos comunes. Por lo tanto, C diferencia A será todos los elementos del conjunto C, que serían 1, 4, 9 y 16. Y ahí va. 1, 4, 9 y 16, que son los elementos que solo están en C, más no en A. Bien, ahora vamos al tercer ejercicio. Dice, E diferencia D son los elementos que solo pertenecen al conjunto E, pero no pertenecen al conjunto D. Bien, veamos el gráfico.
En el gráfico el conjunto E está conformado por todos estos números que están ahí. Pero a ese conjunto E debo quitarle los elementos del conjunto D. Todos los elementos que están dentro del color celeste, acá conjunto D. Si al conjunto E le quitas todos los elementos del conjunto D, ¿quiénes me quedarían? Solo en E me quedaría el 13, el 9, el 16, el 14 y el 15. Los que solo están en el conjunto E. Y algunos dirán, profesor, pero el 9 y el 16 están en C. ¿Por qué usted lo considera? Bueno, te explico. Cuando estás relacionando E, el conjunto E y el conjunto D, la agrupación de C no la tomo en cuenta para ello, porque solamente estoy observando el conjunto E y el conjunto D. Es por eso que la diferencia E diferencia D sería 13, 9, 16, 15, 14. Y eso es lo que escribimos. 13, 9, 16, 15, 14. Y como tú ves, no necesariamente tiene que estar ordenado, pero sí deben estar todos los elementos. Bien, vamos al cuarto ejercicio. Me piden B diferencia C. Los elementos que solo estén en B, pero que no se encuentren en C. Vamos al gráfico entonces. El conjunto B son los elementos que están dentro del color azul, que son 6, 2, 8 y 1. Y el conjunto C son los elementos del color verde, que estarían el 1, 4, 9 y 16. Solamente me fijo en esos dos conjuntos. Entonces, B diferencia C significa los que solo están en B. ¿Quiénes solo están en B? 6, 2 y 8. Profesor, ¿y por qué no está el 1? Porque el 1, a pesar de que está en B, también se encuentra en C. Y la diferencia son solo los elementos que se encuentren en B. Es decir, 6, 2 y 8. Y ahí escribimos 6, 2 y 8, que son los elementos que solo se encuentran en B, pero no en C. Finalmente me piden hallar D intersección A. D intersección A son los elementos comunes del conjunto D y del conjunto A. Pero como no damos cuenta, observen bien el gráfico, el conjunto D son todos los elementos que están dentro de la figura de color celeste. Y el conjunto A son los elementos que están dentro del color naranja. ¿Qué podemos decir? Miren, la intersección viene a ser los elementos comunes de ambos conjuntos, pero todo el conjunto A está dentro del conjunto D. Entonces, la intersección, ¿quién vendría a ser? Los mismos elementos del conjunto A, porque el 2 está en el conjunto A y también está en el conjunto D. El 3, el 5 y el 7 están en el conjunto A y también en el conjunto D. Por lo tanto, esos serían los elementos comunes. 2, 3, 5 y 7. De intersección A. De igual forma, tú vas a trabajar el ejercicio número 4. Con las mismas indicaciones que hemos dado tanto para la unión, intersección y diferencia. Bien, estudiantes, hasta este punto va a entrar la primera evaluación de aritmética. Para ello te voy a dar una prueba modelo para que practiques en casa. Que tengas un buen día. Saludos.